¿Qué clase de padre, y eso es una pregunta que le quiero hacer a todos ustedes, ¿ok? Y me gustaría que sean bien sinceros y me respondan. ¿Qué clase de padre podría dejar a su hija en manos de un extraño? ¿Cuántos de ustedes que están allí serían capaces de dejar a sus hijas, que son, o sea, ahora se cuida tanto a los hombres y a las mujercitas, pero ¿cuántos de ustedes serían capaces de dejar a sus hijas con un extraño? Particularmente, por más famoso que sea, particularmente yo no tendría la sangre de dejar a mi hija con una persona que no conozco. De eso hablamos el día de hoy, el caso de Gloria Trevi. Por supuesto que sí. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene vestido de amarillo para comenzar a luchar por la justicia de la humanidad. Claro que sí, en este momento me creo un superhéroe. ¿Y ustedes en casa no? Por supuesto que también que sí. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. El día de hoy vamos a comenzar a hablar verdades porque estuve buscando por internet y la verdad que yo creo que en el caso de Gloria Trevi se usó mucho la manipulación de los medios de comunicación de acuerdo a su conveniencia en ese momento. Pero para tocar un caso tan delicado como este, tú tienes que ser neutral y tienes que comenzar a buscar quiénes son los verdaderos culpables del hecho. Y cuando comienzas a analizar, comienzas a encontrar una verdad. ¿Hasta qué punto una persona puede permitir que se le haga una serie de cosas, olvidándose de los valores bien establecidos que supuestamente una familia le otorgó a sus hijos? Y cuando no consiguen lo que realmente quieren, comienzan a salir a hacer las denuncias respectivas. Con esto, yo no avalo a nadie, pero voy a plasmar y voy a decir lo que pienso al respecto. También quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a que se puedan suscribir a mi canal, accionando la campanita. No solamente eso, sino que mi público maravilloso que se encuentra allá atrás me pueda ayudar también con los comerciales. Y a la gente que quiera hacer algún tipo de donativo, aquí abajo está mi PayPal. Por ese lado venimos el día de hoy totalmente recargados. Regálame un like para comenzar a crecer dentro de la plataforma y comparte el programa. El día de hoy hablaremos de varios implicados en una historia turbia de terror y que yo creo que ninguna persona le gustaría vivir. El caso de Gloria Trevi comienza a despertar después de muchos años a raíz de que esta conchuda supuestamente no paga los impuestos. ¿Será que el karma la comienza a corretear y volverá a la cárcel? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué pasará con ella? No lo sabemos. Y para eso vamos a cambiar el tono de la música y vamos a continuar con la información precisa y también veraz sobre el tema. Y como ustedes saben, pues yo soy una persona que me encanta hablar las cosas directamente y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a comenzar a decir lo que yo pienso dentro de toda la historia. ¿Quiénes son los implicados? Ya los conocemos. Una es Gloria Trevi, la más famosa y popular. Le sigue Sergio Andrade, aquel que en algún momento la manejó. Y también está Karina Yapor. Pero no solamente ella, también está la ex esposa de Sergio Andrade, que todo el mundo la conoce y bueno, sabemos de qué pie cojea. Todos ellos están implicados en una historia entre otras personas más que han entrado y han salido, pero ellos son las piezas fundamentales de las cuales nosotros vamos a hablar el día de hoy. Yo no me he venido a callar absolutamente nada, tengo una mentalidad totalmente, se podría decir pues, abierta a todo lo que puede acontecer, quiénes son los culpables, realmente merece estar en la cárcel o mereció estar en la cárcel Gloria Trevi, mereció el señor Andrade también estar preso. El día de hoy voy a plasmar mi opinión. De repente algunas personas estarán de acuerdo conmigo, de repente otras personas no, pero yo creo que hay que ser consecuente con absolutamente todas las cosas que sucedieron a lo largo de esta historia de Gloria Trevi. Y sobre eso comenzamos a sacar nuestras conjeturas. Yo tengo una idea clara de todo. Los errores de los padres se pagan muy caro. Por eso muchas veces hay que ser muy sabios para poder criar a un hijo, ¿no? A veces nosotros malcriamos a los hijos y las consecuencias de haberlos malcriado, de no haberlo corregido en su momento como realmente se debe, se ven plasmadas dentro de su adolescencia y dentro de su adultez.
Y muchas veces decimos, ay, ¿por qué este chico es así? ¿Por qué? Porque tú fuiste una persona que no diste un buen ejemplo, que no le enseñaste, que confundiste el amor con darle absolutamente todo a un hijo, y al final el hijo te termina torciendo, pero no porque realmente haya nacido malo, sino porque tú lo criaste para eso, tal cual. Y eso es lo que sucede en muchas historias dentro de la vida real de muchas familias y muchos padres. El que ama realmente a un hijo termina corrigiéndolo para que sea alguien positivo dentro de la sociedad, y no termina siendo tu peor pesadilla al final de los tiempos. Vamos a hablar del tema. Todos sabemos que Gloria Trevi siempre fue una chica de clase media. Una chica que buscaba un sueño de querer ser famosa, popular y adinerada dentro de la historia. Gloria Trevi participó buscando a la doble de Chispita en una serie una telenovela donde Lucero era la protagonista. En esa época, vamos a hacer una sinopsis del tema, en esa época ella tendría entre 13 o 14 años. Ingresó al casting, el talento en ella brotaba por los poros y ella ganó el bendito concurso. Claro, dentro de los premios supuestamente había una beca donde Sergio Andrade la llevaría pues a estudiar música y canto, con miras para grabar un disco. En esa época eran los 80s y muchas adolescentes querían ser famosas. Y no solamente en la época de los 80, los 90 y en esta misma época. Muchas personas comienzan a querer ser conocidos y que quieren ser famosos, ¿no? Y sabemos que dentro de la televisión y del mundo del espectáculo se ven muchísimas cosas, y eso no viene de ahorita. Eso viene desde tiempo atrás, así. Pero cuando una persona es honesta y es honorable, normalmente lo que hace es invitar a los padres de aquellos niños a participar dentro de. Por ejemplo, yo fui en algún momento profesor de modelaje y también fui profesor de desarrollo de la personalidad y profesor de autoestima, ¿no? De una manera se podría decir aficionada dentro de toda la historia. Pero siempre dentro del pequeño grupo donde nosotros teníamos a jovencitas que estudiaban modelaje con un profesor de modelaje, siempre invitábamos a los padres de familia. Cuando habían concursos donde teníamos que viajar por algún motivo, desfile de modas, etc., en diferentes provincias de la capital, nosotros, el requisito fundamental para poder ir a algún lugar era que los padres vayan con nosotros. Si iban 50 niños o 50 jóvenes, bueno, aunque con niños no trabajábamos tanto, con 50 adolescentes o jóvenes, siempre era requisito fundamental dentro del bus que vengan los padres de ellos para evitar malos entendidos. Eso es cuando tú eres honesto y cuando tú haces las cosas con un profesionalismo y no tienes ninguna mala intención. Al final de los 50 jóvenes que iban con nosotros dentro del bus, siempre habían pues 15, 20 padres o por último 10, pero estaban allí mirando absolutamente todo, y ellos eran los que se entraban al backstage, cuando se estaban cambiando las jovencitas en los concursos de belleza, estaban ahí, todo era transparente. Pero muchas veces estas personas que se dedican a esto usan como pantalla el anhelo y abusan usan como pantalla la televisión, el modelaje, para aprovecharse de aquellas personas que quieren ser famosas y no permiten que los padres puedan participar. Es ahí donde se ve algo extraño, ¿no? A la primera que tú tengas un hijo o una hija que quiera ser artista, quiera ser cantante o quiera ser modelo, tú tienes que estar metido allí. No la puedes dejar sola. Por eso decía en el otro programa qué clase de padre podría dejar solo a un hijo o a una hija. En estos tiempos, viendo las cosas que vemos en televisión, que han pasado siempre, porque las cosas que nosotros vemos en televisión no es que pasan en estos últimos tiempos. La tecnología ha crecido de tal manera que ahora pues tú ves cosas que no veías antes, pero siempre sucedieron, sino que ahora está por todos lados un celular, una tablet, una computadora, cámaras pequeñas para grabar, y grabas todo y después la gente dice, ay, qué horror, qué barbaridad, pero siempre existió todo lo que vemos en televisión, sino que los medios de comunicación no habían crecido tanto y obviamente pues no se difundían muchas de las historias que nosotros sabemos y conocemos en la actualidad. La madre de Gloria Trevi, la señora Gloria Ruiz,
Cuando ella gana supuestamente pues aquel concurso, la dejó en manos de dos desconocidos, siendo ella una niña o una adolescente. ¿Qué clase de madre, me pregunto yo, deja a una adolescente en manos de una pareja como si tú la conocieras? Por más famosa que pueda ser la pareja, por más exitosa, por más productor de música, de lo que sea, ninguna madre en sus 5 sentidos, que no se quiera liberar de sus hijos, deja a la hija tirada con una persona que es popular, famoso, por más que se gane la confianza. Nadie deja a sus hijos así por así. Aparentemente parece que a Gloria Trevi su madre la dejó allí con el hombre, porque obviamente pues no sé, no tendría tiempo, tendría cosas que hacer, tendría que ir al chisme, al mitute, no lo sé. O de repente siempre estuvo allí, ¿no? Y el otro supo hacer sus cosas. Ganó la confianza de la madre y después la madre se quitó y la dejó a ella con el bendito hombre. Muchos tocadores indebidos, o sea, porque no puedo decir la palabra, porque si la pudiera decir la diría dentro para el público, pero se saben a lo que me estoy refiriendo con tocadores indebidos, ¿no? Están dentro de la propia familia. Según lo que dicen las estadísticas, que las personas que tocan a menores de edad están dentro del círculo. Es el tío, es el primo, es el sobrino, es el hermano y muchas veces también el padre, o en otras, el abuelo. Recordemos un caso muy famoso dentro de la historia, ¿no? El caso de Frida Sofía. Según Frida, lo que manifiesta es que el viejo verde, ese que tenía de abuelo o que tiene de abuelo, se pasó de la raya cuando ella tenía 5 años. Obviamente, todas las personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Algunos le creen a Frida, como es mi caso, y otros le creen a ese viejo asqueroso y nefasto de su abuelo. Y con el currículum que tiene, pues, ¿qué te puedo decir? Supuestamente Frida dice que se pasó de tocador indebido, ¿no? Y era su abuelo, su sangre de su sangre. Por ahora, esperaremos a ver qué pasa con el caso de ella. No podemos decir más porque no viene al caso, pero era el ejemplo que quería ponerle al público para que el público tenga, pues, en claro más o menos lo que quiero tratar de decir. Entonces, si nos comenzamos a analizar y preguntar de quién es la culpa de lo que sucedió con Gloria Trevi, ¿es culpa de Gloria Trevi? ¿Es culpa de sus padres? ¿O es culpa del señor Sergio Andrade? ¿La culpa de quién es? Analizando, ¿no? Analizando, retrocediendo en el tiempo, buscando un culpable dentro de... O era el karma, o era ¿qué fue lo que sucedió? Si vamos a retroceder, para mí, la culpa de lo que le pasó a Gloria Trevi, primero era de este pendejo de Sergio Andrade, que debería podrirse en la cárcel hasta el día de hoy. Que él debió haber muerto, bueno, está vivo, ¿no? Pero debió haber muerto ahí, metido dentro de la cárcel. Por pendejo, por vivo, por rata, como le quieres poner el calificativo que tiene. Porque ninguna persona que tiene poder tiene derecho de venir a tocar a un menor de edad. Ninguna persona, solamente un enfermo mental podría atreverse a pensar semejante barbaridad y aprovecharse del poder que tiene para comenzar a generar pues poder sobre un adolescente o sobre una persona que podría ser vulnerable. Pero este pendejo está libre y las autoridades lo declararon así. ¿Qué podemos hacer nosotros? Absolutamente nada. Debería podrirse en la cárcel. Pero si comenzamos a analizar quién podría ser el culpable, quién tiene la culpa de todo esto, desde mi punto de vista, en términos generales, de todas las cosas que acontecen con los adolescentes, son los padres. Aquí hubo un caso muy sonado de una madre que se fue a chupar, se fue a emborrachar. Y no le importó absolutamente nada, se fue y dejó a su hija pequeña, que sabía que siempre la buscaba. Y, bueno, se fue, la niña salió a buscarla en un momento de desesperación.
Alguien se la llevó e hizo una cosa que no le quiero narrar, pero si ustedes se pueden imaginar, la niña terminó prácticamente en el cielo. Las atrocidades que se cometieron con aquella criatura fueron horribles y espantaron al público peruano con respecto al tema. Pero un comunicador dentro de los medios de comunicación del Perú salió a culpar a la madre y a decirle una serie de cosas, cuestión que lo sacaron de la televisión por decir la verdad. ¿Quién es el culpable de las cosas que suceden a nuestros hijos? Somos nosotros mismos los padres, porque no sabemos corregir, porque no sabemos enseñarles que nadie puede tocar su cuerpo, porque preferimos salir a la calle y irnos de parranda que enseñarle a nuestros hijos a que no deben ser mancillados, tocados y tampoco humillados por nadie. Y muchas veces para salir del paso, ¡ay, que se vaya a contar, que no me venga a fregar! Ahorita en la pandemia lo hemos visto claramente. Aquí los padres, a pesar de que supuestamente estamos en pandemia, han salido a protestar porque no soportan a sus propios hijos dentro de la casa. Quieren que vuelvan al colegio exponiendo a los maestros. Claro, porque no los quieren tener, están hartos de ellos. Si tu padre no te soporta, ¿qué puedo decir al respecto? ¿No? Entonces los padres tienen los hijos que merecen tener porque no los supieron crear y al final terminan siendo los padres y los hijos terminan siendo víctimas de personas como esta. Pero analicemos quién es el culpable. Para mí, la culpable o el culpable fueron los padres de Gloria Trevi. Y hay ejemplos que podemos decir dentro de la historia. No solamente los padres de Gloria Trevi, todos los padres que estuvieron implicados en la desgracia que pasó en esa historia. Todos los padres también son culpables. Y yo creo desde acá que son los primeros culpables. Por ejemplo, la mamá de Thalía nunca se despegó de ella en cada cosa que hacía. Y lo hemos escuchado en los testimonios y siempre la señora la vimos con ella. Tanto así que se hizo famosa de un lado para otro porque a su hija no se despegaba de su hija. No la dejaba sola ni en su propia sombra. Otra madre que también estuvo detrás de su hija dentro de su carrera fue Paulina Rubio. Vimos claramente cómo ella, pues, andaba con la hija para arriba, por abajo, para abajo. Otra madre también que estuvo, que su hija trabajó con Sergio Andrade fue Lucero. Pero la vimos a la señora muchas veces del lado de su hija y no la dejó ni en pelea de perros. Ni en pelea de perros. A estas chicas no les pasó absolutamente nada, porque las madres siempre estuvieron presentes dentro de la historia. Sabemos que la madre de Gloria Trevi tenía muchos hijos y bueno, le fue muy fácil dejar a la hija, ¿no?, al cuidado de estos dos señores y dedicarse a sus otros hijos, y no se dio cuenta aparentemente de lo que sucedía con respecto al tema. ¿Cuántos años tenía Gloria Trevi? Tendría 15, 14, cuando llegó a las manos de Sergio Andrade, una adolescente en esa edad que persigue un sueño, termina siendo una presa fácil. Peor aún si la madre no se encuentra dentro de. La gran mayoría de tocadores indebidos le hacen ver a aquella persona que las cosas que hacen son normales, pero también usan la experiencia de la vida para comenzar a manipular a una criatura. Porque al final de los tiempos, Gloria Trevi también es una víctima, pero una víctima con culpa desde este punto de vista donde yo estoy sentado. En un principio, obviamente, tiene que haber sido manipulada por Jorge Andrade, no por Sergio Andrade, pero después, ¿qué? ¿Qué puede conllevar a que un padre deje a su hija con un monstruo? La ambición, el dinero, la fama, todo lo que acabo de mencionar es lo suficientemente fuerte para que un padre se desligue de un hijo. Sergio Andrade y su ex mujer, Mari Boquita, le produjo a, como dije hace un instante, a algunas personas su carrera. Entre ellas estuvo Lucero y también estuvo Yuri. Pero no le pasó exactamente lo mismo que a la Trevi, porque su madre, y lo volvemos a recalcar, estuvieron con ellas. Ahora, si comenzamos a analizar,
Este hombre usó su poder y sus estrategias para convertirlas a todas a ellas pues en víctimas y hacer ver lo que hacía como si fuera una cosa normal. La gran mayoría de tocadores indebidos lo que hacen eso. Su estrategia es hacerle ver de que lo que sucede es parte de la normalidad, aprovechándose de los deseos y los sueños de querer ser famoso dentro de la historia. Entonces, es más, muchos de estos tocadores indebidos lo que hacen es comenzar a hacer que su víctima se enamore de ellos. ¿Cuántas chicas más estuvieron dentro de la historia de lo que le aconteció a Gloria Trevi? ¿Cuántas chicas más querían ser cantantes, querían ser artistas, querían ser famosas? Mencionar los nombres de ellas ya no viene al caso, pero sí podríamos mencionar el nombre de una de ellas, que fue la que tuvo más protagonismo dentro de la historia que sucedió en aquella época, ¿no? Las estrategias para enamorarlas son muchas. Los valores aparentemente dentro de las chicas que participaron dentro de esta historia no existían. La confianza con sus padres tampoco. Por eso nunca le contaron a sus padres absolutamente nada de lo que acontecía dentro de aquel mundo de glamour y de cosas. Al final, todo pasó como la historia lo ha narrado y como nosotros prácticamente sabemos. Dentro de las redes sociales, Gloria Trevi, con este escándalo de que no ha pagado los impuestos, le han dicho, pero si tú eres una tal por cual, tú eres una tal por cual, tú eres una tal por cual. Es bien fácil comenzar a tirar la piedra y esconder la mano sin antes analizar quiénes son aparentemente los verdaderos culpables de la historia. No quiero justificar a Gloria Trevi, obviamente, porque también tiene mucho, pero mucha culpa dentro de, a pesar que la justicia la declaró pues inocente de polvo y paja, y el canal de Televisa la quiso hacer ver como víctima, mientras tanto TV Azteca no fue así, fue todo lo contrario, nadie se preocupó aparentemente por buscar una verdad. Cuando todo era color de rosa, todas ellas participaron en todas las locaciones y las cosas que hicieron. Ah, claro que sí. La historia nos dice y nos cuenta que Televisa y TV Azteca se peleaban por aquella chica de pelo suelto en aquellos conciertos donde todo el mundo gritaba, incluido mi mamá, porque no lo voy a negar, mi mamá en esa época era fanática de Gloria Trevi y ella quería también tener el pelo suelto y la media suelta. Ella también quería ser otra loca. En esa época, ¿no? Hablamos de esa época, ¿no? Tanto así que en algún momento me dijo a mí que quería ir a un concierto de ella. Televisa y TV Azteca se pelearon obviamente por la exclusividad de ellos. Es a raíz donde se comienza a hacer una batalla entre ambas televisoras grandes y poderosas, y los otros, para lavarse las manos como Pilato, decidieron largarse aparentemente a Europa. Cuando estas chicas vieron que sus sueños no se cumplirían, porque todo estaba bien hasta ese momento, pero cuando ellas vieron que sus sueños no se cumplirían, me imagino yo desde acá que ellas pues decidieron salirse, escaparse e irse. Fueron usadas, si bien es cierto, pero obviamente, ¿cuántas de ellas tenían talento para hacer una revelación? Y cuando ya se fueron a otro país y vieron que no iba a pasar absolutamente nada con ellas a raíz del escándalo de Televisa y TV Azteca, me imagino que por la confianza que insistían, por todas las cosas que supuestamente hicieron en grupo, todas ellas, entonces se rebelaron y dijeron, no, acá no nos quedamos, nos vamos a largar, nosotros queremos ser famosas, tratando de meterme dentro del asunto para entender qué fue lo que sucedió. Tratando de entender qué fue lo que pasó, se rebelaron, ¿no? Había confianza entre ellas y dijeron, no, ¿sabes qué? Hasta acá nomás me llegó altamente todo esto. Yo quiero ser famosa y no lo voy a obtener, entonces ¿qué hago metida aquí tanto tiempo? Porque pasó un buen tiempo desde que hubo el problema entre Televisa y TV Azteca. Y al final tuvieron que vivir su propia pesadilla dentro de un lugar contando una serie de historias que nosotros ya sabemos.
¿Y dónde quedó la dignidad? Me pregunto a todo esto. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde quedó el valor moral de cada una de las personas que se vieron implicadas dentro de toda la historia? ¿Dónde quedó los principios? ¿Dónde quedaron los valores? Y todo lo demás. Hay un testimonio que resulta siendo el más revelador de todos. Por ejemplo, el testimonio de Karina Yapor, que yo el día de ayer estuve escuchando. Ella es cristiana, congrega, me imagino yo, hasta el día de hoy en una iglesia, pero hace 3 años ella salió a dar un testimonio de las cosas que le habían acontecido dentro de todas las cosas que tuvo que vivir. Dentro de su testimonio fue muy conmovedor. Yo lo escuché y la verdad que me conmovió de una manera impresionante las cosas que ella tenía que decir, que ella contó que había vivido. Pero yo me pregunto, fuera del testimonio, de las cosas que son valideras, por supuesto, porque no vamos a decir que no, ¿qué pasaba cuando en aquella época ellas, todas las implicadas dentro del asunto, vivían un mundo de glamour, un mundo de comerciales, un mundo de películas, un mundo de conciertos, un mundo de calendarios, de giras, de irse a los mejores hoteles, de viajes, de prensa, de programas en la televisión? Si era tan desastroso y se veían dentro las orgías y supuestamente las cosas que hacían, porque supuestamente él tenía un harén con todas estas chicas. Entonces hasta ahí, o sea, ahí sí lo avalaban, porque una era su secretaria, la otra era su recepcionista, la otra era la que la acompañaba, la otra era la chaperona y así. Cada una de ellas tenía un cargo. Pero muy al margen de que los padres lo dejaron allí sin tener ningún tipo de preocupación, solamente porque anhelaban que sus hijas sean Gloria Trevi, que tengan fama y que tengan poder y que tengan dinero, y no les importó sus propios hijos. Entonces digo yo, ¿dónde están los valores de estas niñas? Porque en el fondo tenían que tener algún tipo de valor, pero mientras las cosas estaban bien, ellas estaban allí como si no pasara absolutamente nada. Claro que el líder y la cabeza, tanto el señor Sergio Andrade como la esposa, eran 2 enfermos mentales dentro de la historia, la ex esposa de él, ¿no? Entonces, mientras existían todos este tipo de cosas que yo estoy plasmando dentro de este programa de Rodolfo del Prado, ¿dónde estaban los valores de ellas para no salir y decir, bueno, ya me cansé, voy a denunciar porque eso no puede continuar? Tuvieron que llegar a los extremos, digo yo, para recién salir a denunciar. ¿Acaso sus padres no le fomentaron los valores y los principios que un padre tiene que comenzar a fomentarle a un hijo? ¿Qué clase de padre es aquel que deja ir a su hijo o a su hija lejos sin saber prácticamente cuál es su verdadero paradero? Y así lo vemos todos los días. Este programa está siendo hecho básicamente para decirle a mi público que me ve que no podemos confiar en nadie y que no podemos comenzar a dejar de poner a nuestros hijos sobre aviso sobre las realidades que pasan en un mundo que tiene constante movimiento y donde hay diferentes tipos de monstruos en cada esquina donde tú vas. En la época donde todo era glamour, donde todo era fama, donde todo era cámaras, ellas estaban mudas. Porque sabían, digo yo desde acá, y les habían inculcado a las personas que estaban alrededor de ellos en ese momento que las manejaban, que eso era el precio que ellas tenían que pagar por el deseo de ser famosas, de ser protagonistas, como lo fue en su momento Gloria Trevi. Entonces, sí, definitivamente había un culpable. El culpable era el señor Andrade, juntamente con todos los que participaron allí, que manipularon a estas jóvenes para comenzar a aprovecharse de su deseo de ser famosas. Y los valores de ellas, ¿dónde mierda quedaron dentro de la historia? ¿Se lo tragaron? ¿Se lo tragaron? Se supone que Karina Yapor era una chica venida de una familia cristiana, con valores y con principios. ¿Y dónde están los valores y los principios de los propios padres de Karina Yapor? Si sus padres eran cristianos, ¿dónde quedó los principios de ellos? ¿Se lo tragó la tierra también? ¿Por qué? ¿Porque querían que la hija sea famosa? ¿Porque querían que la hija también tuviera fama? ¿Qué clase de cristianos fueron al final? ¿Convenidos a su propia conveniencia? Porque ninguna persona en su sano juicio dejaría a su hija ir, y mucho peor siendo cristiano. Ningún cristiano en su sano juicio dejaría ir a su hijo
O a su hija, por más que tenga el deseo de ser famoso o famosa. Entonces aquí los culpables son varios dentro de los implicados, pero los padres tenemos la responsabilidad de comenzar a proteger a nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado? Digo yo, me pregunto, y pregúntenselo ustedes allí. ¿Qué hubiera pasado si de repente, por algún motivo, razón y circunstancia, Gloria Trevi no hubiera tenido el problema con TV Azteca? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Ellos se hubieran quedado allí, mudas, dentro de repente, ¿no? Es la pregunta que le hago al público. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la guerra entre Televisa y TV Azteca? Las chicas que participaban en una serie de cosas y de pendejadas, en general, ustedes saben a lo que me refiero, no voy a dar detalles con respecto al tema. ¿Qué hubiera sucedido con ellas? ¿Se hubieran quedado mudas? ¿No hubieran dicho absolutamente nada porque en el fondo tenían el anhelo de conseguir la fama? ¿O se hubieran vuelto como una Lupita Castro, que en algún momento, después que supuestamente el señor Vicente Fernández padre le hizo tocamientos indebidos, se lo guardó y se cayó la boca y lo sacó a relucir cuando quiso publicar un libro, para de esa manera vender el bodrio del libro, y se tragó sus valores y sus principios personales? Si analizamos, los culpables dentro de la historia son todos. Desde Mari Boquitas, como mujer, hasta el señor Sergio Andrade, por las cosas que hizo. La misma Gloria Trevi, porque creció y también se hizo mujer. Y las implicadas, y los padres de las implicadas también, que no tuvieron ningún tipo de valor moral para poder poner las cosas en su sitio. No, claro, eran niñas, por supuesto, pero se rebelaron cuando encontraron, aparentemente desde mi punto de vista, la fama que tanto querían. Y si lo hubieran encontrado, hubieran hablado realmente. Si no se hubieran, vuelvo a repetir lo mismo que dije hace un instante, si no hubieran tenido el problema con TV Azteca y Televisa, realmente hubieran hablado, o hubieran continuado su vida como si no hubiera pasado absolutamente nada. Tuvo que haber llegado otras chicas que realmente tengan principios y valores y denunciar, o de repente los años hubieran pasado y como no llegaron a nada, hubieran salido a hablar. Se movieron todos de acuerdo a su conveniencia, absolutamente todos dentro de la historia. Obviamente los responsables debieron haberse podrido en la cárcel y no salido de allí, pero todos se movieron dentro de su conveniencia. Los padres cristianos de Karina Yapor se olvidaron del cristianismo, de los principios, solamente aparentemente sin confirmar por el dinero. Dejaron ir a la hija por fama, por querer hacer de que se cumpla los deseos de ella misma, olvidándose de la palabra de Dios. Y esa fue la consecuencia de haber hecho lo que hicieron. No protegieron a su hija. Les importó más el mundo que el mismo cristianismo. Moraleja: a un hijo no se deja, y mucho menos con un extraño, ni por dinero, ni por fama, ni por glamour. Obviamente, habrán personas que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Habrán personas que no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero yo creo que uno tiene que ser consecuente con las cosas que pasan en la vida. Si tú le dices a un hijo, no cruces la pista porque te va a atropellar el carro, y de un momento a otro cruza la pista, esa es la consecuencia de la desobediencia. En el caso de Karina Yapor, lo que le pasó fue la consecuencia de su desobediencia juntamente con la de sus padres. ¿Qué clase de cristiano? Porque yo lo puedo entender hasta de una persona que no conoce la palabra, que deja ir a su hija solamente por fama y por dinero. Lo puedo entender, pero de un cristiano no lo entiendo. Que supuestamente viene con una formación moral,
que al final terminó haciendo que Karina Yapor, lo que aprendió en su vida dentro de la iglesia, sea su fortaleza. Su testimonio es conmovedor. Pero cuando ella se fue con Sergio Andrade, era una niña prácticamente, y los padres avalaron eso. Y eran cristianos. Hasta de un mundano lo puedo entender, pero de un cristiano no lo entiendo. Sinceramente no. No era una mayor de edad que pueda decidir por sí misma. ¿Quiénes son los culpables dentro de la historia? Gente loca y enferma hay en cada esquina. Los culpables muchas veces terminan siendo los padres, porque no supieron criar, porque no supieron decirle a los hijos que nadie debe de tocarlos, porque no supieron brindarles valores ni principios, y en este mundo, en la actualidad, se ha olvidado absolutamente todo. Eso, solamente por dinero. Y esas son las consecuencias. Las graves consecuencias que tiene que pasar. Pero en fin, esta es mi opinión con respecto al tema. Creo que Sergio Andrade debió haberse podrido en la cárcel, sí. Para terminar el episodio de Rodolfo del Prado. Creo que, si ustedes me preguntan, creo que Gloria Trevi, teniendo el mundo que tuvo, fue una víctima o es culpable. Yo creo que Gloria Trevi fue víctima de un monstruo. Pero también creo que, al igual que las otras chicas, no le importó absolutamente nada para conseguir lo que quería conseguir. Y cuando lo consiguió y participó en todas las porquerías habidas y por haber, y se quedó callada siendo prácticamente ya una adulta, la volvió prácticamente cómplice. Esa es mi opinión. Fue declarada inocente y se respeta lo que la ley haya dicho. Las opiniones de cada uno se respeta. Pero también creo yo que las personas que estuvieron involucradas con respecto a la historia de cada muchacha que participó dentro de, mientras todo era glamour, fama y todo lo demás estaba bien. Pero después de eso, al ver que no iban a conseguir lo que querían, salieron a contar su verdad. Y obviamente es validera, pero tuvieron que pisotear lo más sagrado, su propio ser, su propio cuerpo, su propia alma, su propio espíritu. Y esa fue la consecuencia de sus propios actos, porque pasaron de ser niñas a mujeres. Moraleja para todo el público: a un hijo no se deja. Cambiando el tema de la información, no creo que debería mandarle saludos al público, ¿saben? Porque yo creo que este caso es tan fuerte que no me gustaría manchar el nombre de mi público dentro de todo lo que aconteció en esta historia. Lo único que yo le puedo decir a todos ustedes que me ven es que hay que proteger a la familia y hay que proteger a los hijos. Y de esa manera, pues, podemos llegar a tener hijos que realmente uno se sienta orgulloso de ellos. El testimonio de Karina Yapor, si lo buscan por las redes sociales, es muy conmovedor y muy dramático. Pero como ella lo dijo, esa fue la consecuencia de desobedecer a Dios buscando al mundo. Habiendo dicho lo que acabo de decir, me despido del público diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud, que pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado. Y yo soy consecuente con cada cosa que he dicho, por supuesto. No quiero limpiar a nadie dentro de. Es mi opinión. Creo que este monstruo debería podrirse en la cárcel y todos los responsables, incluido su exmujer. Pero bueno, el poder del dinero. Pero existe algo que se llama karma, ¿saben? Y el karma al final
termina pasándote la factura. Y si a pesar que con el karma no aprendes, más allá hay una justicia que es divina, y ahí sí tendrás que pagar las cosas en las cuales no te arrepentiste. Mi nombre es Rodolfo del Prado, y yo soy el hijo del rey. Bye bye.